Pues buenos días a todos y a todes. Estamos esta vez con Ripley Aplastanafos, que es húngara. En Twitter, Josean Manzi, si no me equivoco. Josan Manzi. ¿No? Josan Josan Manzi. Manzi. Sí. Luego pongo la arroba en... Manzi. Luego pongo la arroba en el chat y la pantalla para que la gente pueda seguirla. Como decíamos, que es húngara, pero no cualquier tipo de húngara, sino húngara, no nace en Hungría, sino de la minoría húngara de Serbia, de la antigua Yugoslavia. Y vamos a aprovechar su presencia para comprender un poco más la idiosincrasia de los húngaros y cómo se articula, bueno, cómo encaja la Hungría ahora en la Unión Europea, que es uno de los temas centrales de este canal. Entonces, Ripley, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Eres húngara, a ver si te puedes presentar brevemente. Bueno, entonces eres húngara, residente en el Reino de España desde hace 20 años, más o menos, ¿no? Sí, así es, sí. Y nacida en Serbia. Sí. Entonces, esa es la primera pregunta que va a venir a la mente. ¿Cómo se puede ser húngara habiendo nacido en otro país que es Serbia? Claro, es que aquí hay cierta confusión entre los términos, sobre todo pues en el norte de Europa, ¿no? Porque, bueno, se parte de unos conceptos que realmente no son compartidos en el este de Europa. Entonces, para entender la situación en Centro Europa y en el este de Europa, pues es muy importante saber que la identidad nacional no necesariamente coincide con la identidad de ciudadanía, o sea, qué ciudadanía puede tener una persona, ¿no? Porque el este de Europa está se caracteriza por la presencia de múltiples etnias en diferentes países. Y ningún país en el este de Europa y en Centro Europa es exento de esta situación. Entonces, en mi caso particular, yo no nací en Serbia, yo nací en la antigua Yugoslavia, que por las razones históricas que bien conocemos, ¿no? Iba cambiando de nombre, ¿no? Y ahora mismo el territorio o la ciudad donde nací yo, pues pertenece a Serbia, ¿no? Entonces, yo nací en una ciudad en el norte de Serbia que se llama Subotica, en un territorio llamado Vojvodina, que es una provincia en el norte de Serbia que antiguamente tenía el mismo estatus como Kosovo en el sur. O sea, las dos provincias dentro de la República Serbia eran Vojvodina y Kosovo, y la República Serbia, por su parte, pertenecía a la antigua Yugoslavia. Entonces, Vojvodina es un territorio también bien peculiar dentro de Serbia, que es un territorio multiétnico donde diferentes grupos étnicos viven. Los principales grupos étnicos son los serbios, los croatas, los húngaros, alemanes, y aparte de esto también hay un gran número de rumanos, eslovacos, albaneses o musulmanes que pertenecen a otra etnia, rutenos, que serían pues prácticamente los ucranianos, ¿no? O algo parecido a los ucranianos, gitanos y un largo etcétera. Entonces, yo personalmente pertenezco a la etnia húngara, aparte de que este territorio, pues durante 1000 años, lo que es Vojvodina o la gran parte de Vojvodina, pues durante 1000 años pertenecía a Hungría, ¿no? A Hungría histórica. Entonces, pues simplemente es esta la explicación, cómo puedo ser húngara, afirmar que soy húngara, cuando nací en Yugoslavia, que ahora mismo en una parte de la antigua Yugoslavia, que ahora mismo se llama Serbia. Sí, bueno, eso
entronca con las dos concepciones de la nación. Lo hemos hablado alguna vez tú y yo. Está, a mi parecer, está la concepción francesa de la nación, que es que hay un territorio, ¿no?, delimitado por unas fronteras, ¿vale? ¿Qué? Y dentro de eso, todo eso es Sí. Francia, son franceses. Y luego está la concepción más Sí. germanizante, más del folkish, de la nación, nacionalidad, que es aquel que pertenece, o sea, que habla a tal idioma, ¿no? O que pertenece a tal etnia, ¿no? Y los húngaros O entrarían. realmente, pues Sí. ninguna de estas dos definiciones se aplica realmente al este de Europa, ¿no? Pero Sí. no solo a este de Europa, si miramos el resto del mundo, Asia, África, América Latina, es que no se aplica a ninguna otra parte del mundo, solo a Francia y a Alemania, sus propias definiciones, creo yo. Sí, sí. Bien. Y entonces, Ujú. y bueno, pues aprovechemos. ¿Cómo era la vida en Yugoslavia en aquellos tiempos? Porque tú habrás nacido en los 70, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Si puedo revelar esa Sí, sí, información. yo nací en los 70, sí. Sí. Y entonces todavía estaba Tito, pues era ya los últimos años de Tito, supongo, los últimos años, porque sí murió Ujú, en el 80. ujú. Y bueno, más Sí. allá de ciertas cosas que ya puede hacer el régimen Tito en sus inicios con ciertos opositores, ¿cómo era la vida en Yugoslavia? Bueno, Yugoslavia realmente era un país único en el mundo en este sentido, creo yo, porque, bueno, por una parte, pues eh, pertenecía al bloque socialista, pero no pertenecía al bloque soviético, ¿no? Entonces, Sí. pero realmente entre medias, entre el occidente y haciendo algún tipo de equilibrio entre el occidente y la Unión Soviética. En aquellos tiempos que yo recuerdo, en mi niñez, pues en mi infancia, pues el pasaporte yugoslavo era uno de los más fuertes, sí, los más fuertes en el mundo, que realmente podías viajar a cualquier parte del mundo sin ningún tipo de visado. Ujú, sí. Entonces, el nivel de vida pues también estaba o era bastante alta, que aún se puede ver hoy en día, ¿no? Si se visita, por ejemplo, a mi ciudad, que ahí es totalmente normal que la gente viva pues en casas pues bastante espectaculares, ¿no?, que sorprende a los visitantes de España o de otra parte del mundo. Y bueno, que realmente todo el mundo vivía relativamente bien, pero sin tener ni ricos, ni gente que se podría llamar pues ricos, ni pobres, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues sí que la situación era bastante idílica, con todos sus contras, por supuesto, que también había y bastante en la época de Tito. Por ejemplo, en el caso de las etnias y nacionalidades, ¿no? Sabemos que el nombre de Yugoslavia lo que significa es el estado de los eslavos del sur, El sur, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Que son los serbios, croatas, eslovenos, macedonos, bosnios y herzegovinos y montenegrinos, ¿no? Pero aparte de estas naciones, porque en Yugoslavia todos ellos se consideraban como naciones, ¿no? Ujú, Existían las nacionalidades, o sea, grupos étnicos más pequeños relativo a ellos, ¿no? Formados por las etnias que he mencionado antes, ¿no? Húngaros, albaneses, alemanes, etcétera. sí. Y un gran logro porque realmente el país era un país tremendamente heterogéneo, ¿no? El gran, pues, el, la gran cuestión era cómo compaginar todas estas culturas de una forma para que puedan vivir en paz, ¿no? Y eso era un gran logro de Tito que, que pues, mientras todas las naciones eh, disfrutaban de, pues de una igualdad y
realmente podemos decir de unos derechos que ni hoy en día, en el siglo XXI, realmente puede decir ningún país que ni siquiera se acerca a ello. Bien, pues nada, que tomen nota los comunistas almirantes de Yugoslavia. Un saludo para mi amigo Charlie, especialista en Yugoslavia. Y bueno, ataquemos otra cuestión que a mí me interesa muchísimo. Mira, voy a compartir pantallas, ¿no te importa? Porque Yugoslavia es una cuestión así de pasada. Que incluso un día por hacer un directo solo de Yugoslavia. Perdón, he dicho directo, ya no hago directos. Por hacer un vídeo un día solo de Yugoslavia, incluso, que será apasionante, ¿no? Pero vamos a hablar ahora de esto que te estoy enseñando. Os estoy enseñando. Bueno, a ver, yo entiendo, igual me equivoco, pero yo entiendo que la nacionalidad húngara, al igual que la nacionalidad, yo qué sé, por decir una palabra, polaca, está muy ligada al idioma, incluso a la religión, incluso luego a ver si puedes desarrollar con eso, porque Hungría es mayormente católica, ¿no? ¿Hola? Pues sí, mayormente católica con un gran número de protestantes también, sí. Vale. Entonces aquí vemos, eso es una imagen Sí, sacada de Wikipedia, esas son las lenguas fino-húngrias, la más famosa fino-úgricas, sí. siendo el finlandés, el estonio y el húngaro, aunque hay más, pero ya de etnias de países que no constituyen estados como tal, reconocidos por Naciones Unidas. Entonces, a ver, la pregunta va un poco por de dónde vienen los húngaros, ¿no? Y de dónde viene la lengua que tienen los húngaros, que no es un idioma, el húngaro no es un idioma indoeuropeo, como no puede ser las lenguas latinas, las Así lenguas es, sí. germánicas, las lenguas celtas, etcétera. Incluso lenguas que van aparte, como el albanés o el griego, también son indoeuropeas, pero el húngaro no lo es. Entonces, que es un idioma que, ¿verdad? Que como tú lo ves es bastante curioso y aparte, por lo que tengo entendido, es bastante complejo de aprender. Bueno, pues a ver si nos puedes contar un poco de dónde vienen los húngaros, dónde viene ese idioma, ¿no? ¿Sí sabes? Vale, pues sí, para empezar, hay que decir que el origen del húngaro y su pertenencia a cualquier grupo lingüístico está y siempre ha sido un poco en entredicho. Según lo que está aceptado oficialmente, ¿no? Como dices tú, que es una lengua fino-úgrica, aunque hay otras tendencias que afirman que pertenece al grupo de lenguas uralo-altaicas, ¿no? Que serían principalmente pues, las lenguas la lengua mongola, turca y la húngara, ¿no? Entonces, los lingüistas hasta hoy en día y probablemente nunca se van a poner de acuerdo a qué grupo lingüístico, a qué familia de lenguas pertenece el húngaro, que lo voy a explicar también luego un poquito por qué. Entonces, Okay. también hay que decir que el origen antropológico no necesariamente coincide con el origen lingüístico, como es el caso del húngaro, porque el origen antropológico está claro en el caso de húngaro. Bueno, claro o no tan claro. Sabemos que venimos de Asia Central, donde pues realmente pues donde convivían pues diferentes mongoles, turcos, ¿no? Y genéticamente, antropológicamente, los húngaros o los mayas, ¿no? Son una raza asiática, es una raza asiática. Hay diferentes teorías, ¿no? Pues por ejemplo, eso ya que viene de su nombre Hungría, ¿no? Que pues cierta relación con los hunos o identificación con Unos. los hunos, que también está en debate. Los hunos, por su parte, también está debatido si provienen de otro grupo étnico de Asia Central llamados Xiongnos, ¿no? Que vivían en el territorio de la actual Mongolia y que eran una etnia dominante en su tiempo. Ahí pues siglos antes del nacimiento de Cristo y unos siglos después, ¿no? Realmente los Xiongnos eran tan
tan fuertes, tan importantes políticamente en aquellos tiempos que la Gran Muralla China, principalmente, Sí. se construyó contra ellos. Entonces, pues por diferentes razones históricas, pues los Hyugnus mismos han hecho pues diferentes incursiones hacia el sur de Asia, hacia más al oeste, llegando hasta el Volga. Entonces, todas estas incursiones de los grupos étnicos nómadas eran continuas en aquellos tiempos. Realmente estamos hablando de diferentes tribus, ¿no? De diferentes grupos, y pues los hunos pues podrían ser realmente los Hyugnus mismos o un tribu relacionado a ellos, ¿no? Eran los primeros que han llegado a Europa. Y después, unos siglos después, llegaron los mayas, ¿no? Muchos. Realmente, pues tenemos pocas pruebas o pocas fuentes históricas de la relación entre húngaros y mayas. Existe la leyenda del origen de los húngaros, ¿no? Que pues habla de la hermandad de los hunos y los mayas, ¿no? La leyenda dice que pues dos príncipes, Hunor y Mayar, iban persiguiendo a un ciervo, Se te corta ahí a veces. ¿no? Que les llevaba de, de Hungría, ¿no? Entonces, Espera, se te ha cortado ante un momento. ¿Un príncipe perseguía qué? Un príncipe se llamaba Hunor, el otro príncipe se llamaba Mogor. Sí. Y las dos naciones, pues, o las dos leyendas o ciertas afirmaciones no tan científicas. No sé si me escuchas. ¿Me escuchas? No, ahora sí, ahora sí. Ahora sí te Alex, ¿me escucha de escuchas? seguido. Sí. Sí, te escucho, te escucho. Vale. Vale, entonces, pues, entonces los mayas serían los descendientes del príncipe Mogor y los descendientes del príncipe Hunor serían los hunos, que por su parte el grupo étnico con su propia identidad dentro de Transilvania, que se llaman los Seklers, ellos serían los descendientes de los hunos, según la leyenda. Sí. Es el origen lingüístico del húngaro, ¿no? Entonces, tomando esto como base, que venimos de Asia Central, donde convivíamos pues, con tribus, con grupos, pues realmente yo tengo mi propia teoría sobre esto. Es que realmente la base lingüística de húngaro sería una base ural-altaica, ¿no? O sea, mongola, turca. Y a través de todas estas incursiones, todos estos movimientos de los nómadas, pues que han atravesado Asia Central hasta llegar a Hungría y luego más allá, ¿no? Pues simplemente han entrado en contacto con diferentes grupos étnicos y en su paso han convivido con grupos fino-úgricos, luego otra vez con tribus ural-altaicos, y realmente, muy probablemente, la lengua húngara es una mezcla de lenguas fino-úgricas y ural-altaicas con una base ural-altaica, porque pruebas lingüísticas hay para los dos. Realmente, si pones a un húngaro a escuchar a alguien hablar en finlandés y por Sí. otro lado hablar a alguien en turco, y me incluyo en esto, pues un húngaro poco se va a sentir identificado con la lengua finlandesa, ¿no? Porque realmente es que no suena familiar para nada, ¿no? Yeah. Pero escuchar el turco es como escuchar una lengua que tienes la sensación que estás escuchando el húngaro, algo en húngaro, pero simplemente no lo entiendes, ¿no? Y luego, pues, luego analizando pues los diferentes aspectos lingüísticos, como pues con palabras de origen,
etcétera, pues tenemos pruebas para los dos. Realmente, las palabras, el vocabulario donde coincide la lengua húngara y las lenguas fino-úgricas son palabras relacionadas a la caza y a la pesca, ¿no? Porque Ah, sí. los tribus, las etnias fino-úgricas principalmente se dedicaban a la pesca y, y a la caza, sí. Mientras que los nómadas, pues eran las de Asia Central, pues eran unos pues eran unos ¿no? O sea, pues ya sabemos que las representaciones tanto de los mayas como de los hunos, ¿no? Siempre en caballos. Entonces, el vocabulario relacionado con el caballo, con la vida nómada, en húngaro coincide con el vocabulario turco y mongolo. Esta cuestión lingüística durante mucho tiempo también se ha llevado y hasta hoy en día se lleva a nivel de identidad nacional, ¿no? Que, por ejemplo, en el siglo XIX la teoría prevaleciente era que el húngaro pertenecía al grupo ural-altaico, ¿no? Porque, bueno, es una nación guerrera, una nación luchadora, ¿no? Entonces, la identidad de la nación no es la misma con que si te identificas con unos nómadas guerreros que si te hacen identificarte con unos pescadores y cazadores pacíficos, ¿no? Entonces, realmente era en la época, en el siglo XX y sobre todo en la época soviética, cuando de alguna forma impuesta, se ha inclinado y se ha obligado, ¿no? que tomar al húngaro, ¿no? como una lengua fino-úgrica, porque de esta forma pues, te identificas con un pueblo tranquilito, pacífico, pescador y cazador. Y después del cambio de sistema ha tomado otra vez más fuerza la teoría de Ural-Altaico hasta el punto que realmente hoy en Hungría en ámbito político no se acepta para nada la teoría fino-úgrica, ¿no? sino somos una nación turca, mongola, la lengua es ural-altaica y además, no sé si es cada año, pero hay un tipo de reunión o celebración en una parte determinada, en la estepa, para decirlo de alguna forma, que estepa no es, pero un gran espacio ahí en el sur de Hungría, donde se celebra la reunión de los pueblos túrquicos, con la presencia de los casacos, de los kirguisos, de los turcos, de los mongolos, etcétera, etcétera, ¿no? Manifestando que nosotros pertenecemos a los grupos, a los pueblos túrquicos. Muy bien. Muy bien, perfecto. Vale. Entonces, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Es que hay varias preguntas. Estoy intentando ver cuál seguiría un orden más lógico. Mira, antes de hablar del nacionalismo húngaro, vamos a hablar de un poco de historia, bueno, reciente. A ver, Hungría, entonces, bueno, es una nación mayormente católica, aunque, vale, con una minoría protestante bastante importante. Un momento, que ha sido parte del... Sí, lo que tú puntualizar aquí quieras. una cosa, es que realmente esta énfasis es sobre el tema de lo católico, ¿no? Es que realmente aquí más bien el tema va sobre que Hungría es uno de los estados más antiguos de Europa. No sé si me escuchas, Alex. Te escucho, sí. Y de hecho estoy buscando mapas del Reino Vale. de Hungría. Entonces, Pero te uno de escucho, sí. los estados más antiguos entonces, Hungría es uno de los estados más antiguos de Europa. Yo creo que solamente Bulgaria es que Hungría en Europa, que nació en el año 1000, realmente cuando pues estos nómadas paganos, ¿no? se convirtieron
un poquito a fuerza, bajo el reinado de Esteban, hoy llamado San Esteban, ¿no?, al cristianismo en el año 1000. Y realmente esto era un condicionante en aquel tiempo para convertirse con el, con, pues, a la hora de que Roma haya bendicho, ¿no?, al rey de un estado, pues es cuando este es el momento cuando Hungría se ha convertido en el cristianismo y el Estado de Hungría es inseparable. Y de alguna forma para enfatizar, ¿no?, Sí, enfatizar este aspecto, por esto se enfatiza tanto el punto cristiano o la característica cristiana de Hungría, ¿no?, que pues en su forma más clásica, ¿no?, es el catolicismo, ¿no? Pero la realidad húngara es que sí, la mayoría es católica, pero casi hay tantos protestantes como católicos también, ¿no? Y por de las mismas razones históricas, pues este tipo de amistad o acercamiento hasta hace poco, bueno, realmente amistad de toda la vida, con Polonia, ¿no?, que está más o menos en la misma situación. sí, porque Polonia es como un enclave, se pretende ser un Eso enclave quería católico. puntualizar, ¿no?, Un enclave. Sí, pues Polonia que no bueno, los vayamos a polacos históricamente confundir que sí. la gente sea ciegamente religiosa o católica o lo que Ya, sea, ¿no? Es simplemente parte de la identidad de Hungría, que pues es un estado cristiano desde hace 1000 años, ¿no? vale. En la imagen compartida podemos ver lo que es el reino en Hungría. ¿De cuándo? La verdad es que no sé cuándo. Bueno, pues, alrededor del siglo XII. Ujú. Y vale, ok, o sea que se puede decir que hay un sentimiento parecido en Polonia, porque los polacos pretenden ser un enclave católico aislado, que no es totalmente cierto, porque es que, por ejemplo, Lituania es un Es país una católico que está al validación lado. histórica, realmente. Sí, sí. Y sí, porque Polonia tiene al oeste bueno, claro, es que a ver, el Sacro Imperio Romano Germánico o los estados alemanes fueron protestantes, no fueron protestantes toda la vida. Desde luego, el protestantismo se inventa, pues, bueno, en el siglo, ¿cuánto? 17, creo, o 16, no me acuerdo. Pero bueno, es que Polonia tiene al Ujú. oeste a los protestantes de Alemania y al este a los ortodoxos de Rusia. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿los húngaros sienten algo parecido? ¿Se sienten como una isla católica o no sé y si eso se sostiene, porque al oeste tienen Austria, que es mayormente católica, si no me equivoco, al este tienen Rumanía o por lo menos tenían parte de lo que es actual Rumanía, que es un país ortodoxo, que es el único país ortodoxo de lengua latina. ¿Se sienten algo parecido los húngaros? Yo diría que no. En realidad, si uno presta atención, ¿no?, a la comunicación de Hungría o de Orbán o quien sea, nunca se dice que es católico. Siempre habla Ya, de cristianismo, ya, porque realmente, pues por una parte es una identidad, ¿no?, una cultura que está arraigada en el cristianismo, ¿no?, pero no refleja realmente una religiosidad ciega o fanatizada o de nada de católicos en sí, y porque también hay pues muchos protestantes y también otras religiones presentes en Hungría. Entonces es enfatizar mm, el, mm, el origen en el cristianismo, pero no catolicismo, vale. de Pues mira, voy a forma compartir excluyente. otra Entonces pantalla. no se siente ningún tipo de isla, creo yo. Vale. Bien. Voy a compartir otra imagen. Y ahora vamos a llegar al siglo XIX-XX. Bueno, yo conocí una vez una francesa que había residido en Hungría que me decían que, bueno, que los húngaros están bastante resentidos o sí, hay un resentimiento contra Francia porque bueno, vamos a ir por orden. En este mapa se ve el imperio austrohúngaro, que era la unión de la Ujú. corona húngara con la corona
los Habsburgo austriacos, corregidme si me equivoco, corrígeme tú. Y la gran mancha verde que veis aquí era el Reino de Hungría. Entonces, claro, con el Tratado de Trianón de 1918, Hungría perdió más de la mitad de su territorio. Incluso leí que han hecho las fronteras tan arbitrariamente, sobre todo por voluntad del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, que invocó el derecho de las naciones a la autodeterminación para liquidar el imperio austrohúngaro, pero que incluso pues, que han puesto fronteras arbitrarias de tal forma que incluso la frontera de Hungría pasaba en medio de pueblos, ¿no? Que eran totalmente húngaros, y hay una parte que quedó dividida en Hungría y otra parte que quedó dividida en otro estado. Entonces, claro, el enfado del nacionalismo húngaro se puede entender, pero ahí está mi pregunta. Claro, si tú ves el mapa, hay una parte del imperio que son países que actualmente, bueno, o sea, que actualmente son independientes, por supuesto, pero que en aquella época abarcaba lo que es la actual Croacia, lo que es la actual Rumanía, lo que es la actual Eslovaquia, Rutenia, y donde, si no me equivoco, corregime si me equivoco, los húngaros no eran mayoría. Entonces, la gran pregunta que quiero hacer es, ¿qué hay de justo en las reivindicaciones o las quejas de los húngaros? Es decir, ¿qué parte de territorio es Hungría? ¿Qué parte no lo es? Claro, porque es que si me dicen que Croacia es Hungría, pues yo ahí debo decir, usted, pues eso me choca, ¿no? O sea, no sé si me explico. Sí, bueno, pues realmente después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Este Sí, famoso sí. acuerdo de Trianón, ¿no? Sí, infame acuerdo de Trianón, realmente, y también después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque durante la Segunda Guerra Mundial, pues ciertas partes de estos antiguos territorios fueron otra vez anexionados a Hungría. Ningún país perdedor fue descuartizado de la forma como fue descuartizada Hungría. Hungría prácticamente ha perdido un territorio igual en tamaño como el territorio actual de Hungría. Entonces, sí, efectivamente, antiguamente toda Croacia prácticamente pertenecía a Hungría o pues el Imperio Austrohúngaro. No, definitivamente, cuando más al sur se va, pues es que ahí no hay húngaros, ¿no? Pero esto que son todos territorios donde los húngaros no hayan sido mayoría, esto no es verdad. Hasta Ajá. hoy en día, por ejemplo, en Transilvania, o sea, en Rumanía, hay una mal llamada minoría húngara, entre 700.000 y 1 millón de personas hoy en día, No después está de mal. más de 100 años, ¿no? Entonces, aquel territorio era de lo que es Transilvania, más un territorio que se llama Partium, que es la parte del Banat, lo que se ve en el mapa, ¿no? La parte del Banat rumano, ¿no? Pues ahí los húngaros siempre han sido mayoría, de la misma forma como pues en Voivodina, sobre todo el norte de Voivodina, de donde soy yo, el norte de la actual Serbia, ¿no? También era en mayoría húngara. Eslovaquia es que prácticamente pues, podríamos hablar de una minoría eslovaca, pues antes de la creación de la República Checoslovaca, ¿no? También Sí. estaban en mayoría. Entonces, el problema es que se han anexionado grandes territorios, aparte de otros territorios donde ya pues, los húngaros no están presentes, pero se han anexionado territorios a unos nuevos países, recién nacidos prácticamente, que son completamente húngaros, ¿no? Y claro, pues Yeah. esto a Hungría pues le duele hasta hoy en día, pero hasta el punto que en cuanto a su política exterior, es un punto esencial, un punto cardinal, la situación de los húngaros que se ven obligados a vivir fuera de sus fronteras. Ripley, perdón que te interrumpa, precisamente, estoy enseñando este mapa. Y para entroncar con Ujú. lo que estás comentando ahora, que era una pregunta que venía después, que eso me encanta, cuando
cuando un invitado habla y ya aborda una pregunta que tenía prevista en la lista, eso es fantástico. La mancha verde que se ve en el mapa. ¿Vosotros creéis que eso habría sido una delimitación adecuada de lo que debía ser el territorio húngaro? ¿Sí o no? Y segunda pregunta, si Orbán, la política exterior de Orbán, hombre, no digo que Orbán pretenda anexionarse territorios, pero la política exterior de Orbán va encaminada a pensar los húngaros de fuera del actual Estado de Hungría. Bueno, más o menos la verde mancha o la mancha verde, pues sí, correspondería a los territorios donde, pues, que es un territorio con mayoría húngara, ¿no? El único problema que vemos ahí en Transilvania, en el extremo oriental de Transilvania, que también hay una mayoría húngara, ¿no? Pues, a ver cómo se soluciona, cómo se trataría este tema, pero hay que saber que una clave o una de las mayores razones por qué Hungría quiere estar en la Unión Europea, ¿no? Es porque en un caso ideal estas fronteras artificiales desaparecen, ¿no? Entonces sería una forma moderna, democrática de alguna forma, de reunificar a los húngaros fuera de la frontera de Hungría con los que viven dentro del país actual, pues sin la necesidad de ningún tipo de revisionismo, sin ningún tipo de necesidad de reclamaciones de territorios, simplemente desaparecen las fronteras y todos formamos parte de la gran Europa, ¿no? Entonces, eso es una de las mayores razones por qué Hungría está en la Unión Europea. Y también porque, por ejemplo, Hungría aboga ferozmente por la entrada de Serbia en la Unión Europea, porque, bueno, ahora desde hace tiempo hay unas relaciones estupendas entre Serbia y Hungría y bueno, pues esto realmente haría desaparecer los obstáculos que aún hoy en día existen. Por otra parte, también es verdad que otros países que ya forman parte de la Unión Europea, como es el caso de Rumanía o Eslovaquia, pues los problemas no han desaparecido con el ingreso de estos países en la Unión Europea. Pero el Sí. objetivo sería esto, hacemos desaparecer las fronteras y realmente pues todos disfrutan de los derechos comunes que da la Unión Europea. Bien. Y si no, otra pregunta. Si no, entonces, Hungría entró en la Unión Europea, ¿de cuándo? Pues claro, la gran ampliación al este, que fue 2004, Hungría bueno, ha tomado la sabia decisión de no entrar en el euro para poder para tener sus propias políticas monetarias y, por tanto, sus propias políticas fiscales. Bueno, sus propias políticas fiscales. No, eso tampoco creo que tenga soberanía en eso, o sea, no estoy seguro, pero por lo menos no ha entrado en el euro, lo cual le da por lo menos un margen de libertad para ¿cómo decirlo? Me estoy metiendo en camisa 11 varas, ¿no? En cuanto a ajustar la moneda húngara, que es el florint. Florines o forint en húngaro, sí. Pues el hecho de no entrar en el euro le da un margen de libertad para ajustar su moneda al tipo de cambio correcto para poder comerciar, importar, exportar. Y supongo que le da una cierta libertad a la hora de decidir qué gasto público desea. Aunque bueno, la regla del 3% de déficit creo que también se aplica para los países que no están en el euro. Bueno, si alguien escucha ese vídeo y ve que me equivoco, que me lo diga en los comentarios. Pero el caso es que, aunque no está en el euro, Hungría está en la Unión Europea. La pregunta es, ¿qué opina la gente sobre eso? Bueno, evidentemente habrá gente que sea muy europeísta, gente que sea más escéptica, pero el hecho de haber entregado su soberanía o parte de su soberanía a unas instancias en Bruselas con las cuales además parece ser que las relaciones no son muy buenas, no son siempre muy buenas. No. ¿Cuál es la opinión que tiene la gente de la Unión Europea? Vale.
Vale, pues por una parte sobre el euro, es que realmente si lo miras, todo este bloque, todo el mundo conserva sus propias monedas, principalmente porque me parece que hay 5 condiciones que hay que cumplir para poder adherirse pues pues eso, la comunidad de euro, y realmente ningún país cumple todos los requisitos, con Vale. excepción a Croacia, que creo que a principios de este año sí que han entrado en el, en el euro, ¿no? Me suena que quieren entrar, sí, Pero iban a entrar. lo que sería el bloque del Este dentro de la Unión Europea, ujú, sí, lo que sería el bloque del Este dentro de la Unión Europea, los únicos realmente ideológicamente vinculados a la Unión Europea o a Europa del Oeste son los croatas y los eslovenos. Ya. El resto, pues toma las cosas con bastante parsimonia. El resto no tiene ninguna prisa realmente entrar en la zona de euro, y diría que Hungría es al que menos le preocupa este asunto. O sea, hay que cumplir 5 requisitos y creo yo que Hungría no cumple ninguno, y tampoco tiene mucha prisa para cumplir ninguno de ellos, porque no es la mayor preocupación del país en sí, el tema del euro. Por otro lado, pues sí, la Unión Europea como está vista en Hungría, pues hay una propaganda muy fuerte anti-europeísta dentro de Hungría por parte del gobierno, pero con o sin la propaganda, pues esta propaganda, pues realmente la opinión pública no es muy favorable hacia la Unión Europea. Es que hay varios aspectos, muchos aspectos en la Unión Europea, es que a cualquiera realmente cuesta entender, ¿no? Por ejemplo, en Hungría no se entiende muy bien estas reclamaciones continuas contra el gobierno húngaro y la corrupción, supuesta corrupción, lo que hay, mientras que no paran de salir noticias sobre la corrupción de las organizaciones, de los miembros de las organizaciones del Parlamento Europeo y de la Unión Europea en sí. Entonces, ¿con qué derecho estamos reclamando nada si no tenemos nuestro propio patio limpio, ¿no? Por una parte. Por otra parte, pues mm, eh, realmente también en el caso de esto del cristianismo, ¿no? En el caso de Europa y la Unión Europea, pues algunas veces se subraya el origen o las raíces cristianas de la cultura europea en sí. Una de las razones a la que recurren cuando se niegan a aceptar a Turquía, por ejemplo, en la Unión Europea, que no es un país cristiano, ¿no? Mm. Pero por otro lado, pues no parece realmente respetar o tener en cuenta ninguno de los valores realmente universales de la cultura cristiana, ¿no? No lo que Sí. esté vinculada a la religión, sino que se podrían considerar, por ejemplo, valores universales de la humanidad, que proviene del cristianismo. Por ejemplo, pues como he dicho, en Hungría preocupa mucho la situación de los húngaros fuera de la frontera, ¿no? Y el tema de las minorías, etcétera, es un tema central de la que la gente habla, de que se trata en los medios, y no se entiende, por ejemplo, muy bien que haya una organización o un órgano dentro de la Unión Europea que se dedicase a la defensa de las minorías, pero que bajo las minorías se entienda casi prácticamente exclusivamente las minorías sexuales, por ejemplo, ¿no? Ya. Y que en ningún caso se muestre ningún tipo de interés para defender los derechos de las minorías étnicas, ¿no? Por ejemplo, dentro de Europa, 10% de toda la población europea pertenece a alguna etnia, alguna minoría étnica. Y por otra parte, las llamadas minorías sexuales, ¿no? Pues pertenecen al 2% como mucho de toda la población europea. Y además este tipo de exclusión que pues ya hoy en día pues tomamos como algo natural, que minoría son las minorías de género, minorías sexuales, y totalmente se olvida de esta
este 10% de la población de Europa, ¿no? Que se intensifica cuanto más al este vayamos, ¿no? Y en ningún caso se muestra ningún tipo de interés de representar los intereses de los derechos de las minorías étnicas. Étnicas. Entonces hay muchas contradicciones, mucha hipocresía que el gobierno en sí no deja de poner en palestra. En general, por supuesto, descontando las voces contrarias, ¿no? Que también son numerosas, pero la mayoría en Hungría pues está bastante crítica con la Unión Europea. Bien, bien. De hecho, voy a compartir con pantalla, os va a gustar. Bueno, espero que os guste. Es que me acuerdo porque es que fue en el año 2012, fue algo en el Parlamento Europeo. Una vez que Víctor Orbán visitó el Parlamento Europeo, no sé por qué. Pues eso son unas palabras de Daniel Cohn-Bendit, una figura tristemente célebre en Francia, bueno, en Francia y en el mundo y en toda Europa. Bueno, Daniel Cohn-Bendit, ya sabéis, eurodiputado ecologista verde, pro OTAN al 100%, de nacionalidad franco-alemana, que fue uno de los dirigentes estudiantiles del mayo 68 francés y bueno, que le decía que le comparaba con Hugo Chávez porque Orbán, comillas, abrir comillas, no entiende la esencia de la democracia. Decía, señor Orbán lleva camino a convertirse en un Chávez europeo, un nacional populista que no entiende ni la esencia ni la estructura de la democracia. Bien, luego el motivo no lo sé, igual lo sabes tú, pero el caso es que se ve que hay fricciones claramente entre los más europeístas y Orbán. Y entonces, Orbán, ¿qué juego está jugando ahí? Digamos que está utilizando la Unión Europea para lo que le interesa, aunque suponga renunciar a muchos aspectos de la soberanía, pero sin terminar de entrar del todo dentro de la familia europea. ¿Cómo va eso? Bueno, por una parte, pues me imagino que la comparación con Chávez va en dirección de comparar, pues Chávez, un dirigente populista, con otro populista, no el populismo como el mal mayor, ¿no? De la humanidad, ¿no? O, en este sentido, pues como simplemente tacharlo de populista, cuando realmente todos estos términos, por una parte, compararlo, el mero hecho de compararlo con Chávez y utilizar el término de democracia, que es el término más desgastado hoy en día, uno de los términos más desgastados, en sí es un acto populista, ¿no? Porque si nombramos a Chávez y por otra parte, sacamos el tema de la democracia, pues el chip se enciende en la cabeza de la gente y pues ya no escucha nada más, simplemente ya se hacen una idea a base de estas dos palabras, ¿no? Por otra parte, pues simplemente acusar a Orbán de no entender de democracia, es que más bien este señor no entiende de la democracia. En Hungría hay elecciones libres y simplemente pues la mayoría, y es una mayoría abrumadora que la tercera vez ya ha puesto su voto con diferentes razones en cada mandato suyo, ¿no? Pero ha puesto la tercera vez su voto a su favor. Sí. Entonces, no aceptar la decisión de un país, de la mayoría de un país soberano, es precisamente pues no entender mucho de democracia. Es confundir lo que nos gusta o no nos gusta o no lo que nos gustaría que pasase con el significado real de lo que es la democracia. Vale. Y también, pues, por otra parte, esto de realmente no es un anti-europeísta, porque sí, también podríamos analizar un poco qué significa esto de ser europeísta y realmente quién es europeísta y quién no es europeísta, ¿no? Porque a lo mejor todos estos, a los que denominamos como pro-europeos o europeístas, van a quedar ahí en el último puesto al final de nuestro análisis en este sentido, ¿no? Realmente
pues la ilusión de todos estos países nuevos, relativamente nuevos, miembros nuevos en la Unión Europea, pues era de facto, políticamente, económicamente, en todos los aspectos, formar parte de lo que es Europa. Y a la hora de enfrentarse de la realidad, lo que han visto es que realmente lo que se entiende bajo Europa es Francia y Alemania y algunos otros países que van pues allí realmente pues al lado suyo, como los países Benelux, por ejemplo, ¿no? Y dentro de lo que es la Unión Europea, pues como admitir estos países del este, de alguna forma estaba la intención de convertirles de una colonia disimulada dentro de la Unión Europea o como países de segunda categoría. Y entonces, pues enfrentarse con esta realidad, pues no ha gustado nada a muchos países, en primer lugar a Hungría y a Polonia, entre paréntesis, toda la actuación política de Polonia en todo este conflicto entre Ucrania y Rusia va en esta dirección para reforzar su importancia, su fuerza, su potencial o potencia dentro de la Unión Europea, que le estaba funcionando muy, muy bien, hay que reconocerlo, ¿no? Pero que realmente hacerse un hueco dentro de la Unión Europea políticamente, económicamente y en todos los sentidos lo que realmente correspondería a estos países y no tratándoles como una colonia como se suele tratar pues a todo el mundo. Vale, bien. Mira, acabo de ver esto, voy a compartirlo. Sobre la Unión Europea has contestado, sobre el euro, bueno, el euro es una cuestión un poco más técnica, pero se comparte así, perdón, es que se me había olvidado cómo se comparte, un momento. A ver si puedes comentar cosas sobre la oposición a Orbán. Bueno, supongo que no habrá una única oposición, habrá varias, ¿no? Pero este diario, no sé qué es esto, Daily News Hungary, ¿vale? Ok. Si gana la oposición, Hungría tendrá euro en 2027. Parece que Orbán de momento no quiere cometer el error de entrar en el euro, que supondría, si Hungría entra en el euro, supondría que ya, es decir, ser totalmente esclavo de las políticas monetarias del Banco Central Europeo y presupuestarias de la Comisión Europea, y parece que, bueno, que al igual que Polonia, al igual que Chequia, ¿no? Que precisamente si Chequia y Polonia, bueno, Chequia ya lo ha hecho, Polonia pronto lo va a hacer, que va a superar a España en PIB, es porque tiene una moneda con un tipo de cambio flotante. Bueno, es una cuestión un poco técnica, pero tampoco hace falta profundizar mucho en ello, ¿no? Pero independientemente de las cuestiones más técnicas, la cuestión es que los objetivos es que parece que el gobierno húngaro no quiere entrar en el euro, igual que no quiere el polaco, no quiere el checo, etcétera, ¿no? No sé si sabes algo al respecto. Sí, pues este título parece bastante sensacionalista, ¿no? Como si fuese la cosa más deseada y lo más soñada de Hungría, que si gana la oposición, pues van a entrar en el euro. Pues que a Hungría no le importa, ni le interesa, ni le preocupa entrar o no en la zona de euro. Yeah. Y en cuanto de la oposición en Hungría, pues también hay que decir que uno de los factores por qué Orbán siempre gana las elecciones es que no hay oposición válida, no hay oposición con fuerza en Hungría. No existe ninguna oposición que podría contrarrestar o ofrecer alguna alternativa real a lo que representa Orbán, ¿no? Es que son muy fracturados. Es que realmente si miras los candidatos, quienes había hasta ahora, los candidatos que ofreció la llamada oposición, y este año o el año pasado, cuando fueron las últimas elecciones, es que incluso han intentado unirse las fuerzas, o sea, los diferentes partidos de oposición en Hungría han unido fuerzas y en conjunto intentaron a ganar a Orbán. Y ni así han conseguido, porque realmente el candidato de lo que ha ofrecido a la oposición, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero pues se puede buscar, ¿no? Es que era una figura esperpéntica. Es que cada figura, todas sus proposiciones, es que son esperpénticos.
no existe alternativa ni política, pero tampoco como una figura carismática que es Orbán, es que no existe ningún tipo de alternativa. Entonces, la culpa o culpa entre comillas, que gane siempre Orbán es que no es siempre, no es exclusivamente de Orbán, o no es solamente su mérito, pero también es el mérito entre comillas de la oposición, que no consiguen levantarse y no consiguen proponer nada que podría ser pues, una alternativa a Orbán. Sí que existe una figura de la oposición que se llama Schiffer András, ¿no? Es un personaje muy querido, pero curiosamente es un personaje querido tanto entre diferentes ámbitos de la oposición como en el ámbito de pues, los que apoyan al sistema o al mismo Orbán. Schiffer András sí es un político pues, representante de la oposición que sí que pues tiene propuestas de diferentes cosas y podría ser la alternativa real para Orbán, pero es que realmente no sé cómo parece, que sinceramente, sintiéndolo mucho, pero predominan tanto los idiotas entre la oposición húngara como que no dejan hueco para esta persona para que pueda pues, desarrollar ahí algo que podría realmente equilibrar o ofrecer un contrapunto contra Orbán. Porque en la retórica o en la política de Schiffer, lo que él representa, pues aparte de la crítica hacia el sistema Orbán, también hay varios rasgos que coinciden con la política, sobre todo política exterior, con Orbán, ¿no? Y entonces esto, pues los que de cierto modo, pues brindan ayuda, apoyan, financian ciertos movimientos políticos dentro de Hungría, pues no les interesa lo que representa Schiffer. Los únicos, pues, qué bonita esta bandera que me has puesto. La bandera de Transilvania, ¿no? Ahora voy a explicar qué es esta bandera. Ahora explica lo que es, sí. Por otra parte, pues a las fuerzas influyentes extranjeras, Schiffer András no les interesa, interesan otros, como la llamada coalición democrática, me parece, liderado por Ferenc Gyurcsány, que es una parodia de lo que de cualquier cosa, de lo que es un político. Y otros personajes esperpénticos que son los únicos que están dispuestos a venderse por completo a los intereses mal llamados europeos, occidentales o OTAN o los Estados Unidos. Como la política exterior de Schiffer András, aunque sea de la oposición, no coincide con esto, pues no tiene ningún tipo de apoyo que venga del exterior. Entonces hay un tipo de, pues, un jaque mate en este sentido, que queremos una oposición, queremos derrotar a Orbán, pero no dejamos desarrollar a la única oposición viable. Estamos apoyando ahí a unas figuras que el 90% de los húngaros no puede ver ni en pintura. Y entonces este intento de fortalecer la oposición fracasa, fracasa y fracasa. No. Bien. Entonces, la bandera que enseñó es la bandera, bueno, tenía entendido que es la bandera de los húngaros de fuera de Hungría, pero... Esta bandera que me has puesto, sí. Pero es la bandera de Transilvania, porque he visto esto en Google. ¿Es la bandera de los húngaros de Transilvania, de Rumanía? ¿O es la bandera de todos los húngaros de fuera de...? Efectivamente, esta es la bandera de... Sí, esta originalmente es la bandera de Transilvania, que realmente pues proviene de esta simbología, proviene pues esta identidad que ellos tienen, ¿no? Esta unidad con, por ejemplo, no sé a qué bandera parece, si de Uzbekistán o algo del estilo ahí en Europa, digo Asia Central, ¿no? Sí. Pero sí, es la bandera de los sécles, de los húngaros de Transilvania, pero que se ha convertido en un símbolo universal y la bandera universal de todos los húngaros que
viven fuera de la frontera húngara. Y de hecho, en el Parlamento de Hungría, en Budapest, ondean dos banderas, la bandera de Hungría y esta bandera, que es la bandera de los húngaros fuera de la frontera. Muy bien. ¿Y banderas de la Unión Europea hay muchas o pocas? Bueno, depende del distrito dentro de Budapest, pues donde gobierna el Fidesz, ¿no? El partido de Orbán, ahí no lo ves tanto. Donde gobierna la oposición, pues ahí ves tanto banderas europeístas, o sea, de la Unión Europea, como banderas ucranianas. Ah, por cierto, ya, me ha venido esto a la mente, parece que es un cambio de tema radical, pero no tanto. Es que estamos hablando de Orbán. Porque a mí, por lo que nos están contando, parece que los homosexuales o a la comunidad LGTBIQA+, en Hungría los están persiguiendo como a los judíos en la Alemania nazi. Es lo que nos cuentan. No sé si podías desmentir o confirmar esos hechos. Bueno, es una mentira como un templo, sinceramente, porque bueno, yo conozco bastante bien esta comunidad porque, bueno, muchos amigos míos pues forman parte de ella. Realmente cuando voy a Budapest, pues estoy con ellos. Sí, toda la vida he estado con ellos. Y al visitarme aquí en Madrid, pues se quedan, por ejemplo, sorprendidos a la hora de ir a Chueca y no entienden por qué en Madrid los homosexuales viven o están ahí segregados en tipo de gueto, o sea, todos los locales gays o pues relacionados a esta comunidad. ¿Por qué? Porque la vida LGTBI aquí en Madrid se enfoca en un barrio determinado, pues como si estuviesen ahí segregados, ¿no? En Budapest, El gueto de Varsovia, ¿no? toda Sí. la vida, todos estos locales, estos sitios, pues están están dispersados por toda la ciudad, pues uno se encuentra en un barrio, el otro se encuentra en otro barrio, etcétera, y con la mayor normalidad forman parte íntegra y sin ningún tipo de problema con la sociedad. O sea, no es como que hoy me apetece ir a un bar gay, me voy a Chueca, entonces hoy me apetece este ambiente, pero el resto de los días no lo quiero ver. Es que forman parte de la sociedad, conviven con todo el mundo, andan tranquilamente. Es que en Hungría realmente no existen los ataques homosexuales, como pues, se puede leer varias veces en los periódicos de por aquí. Es que si hubiese sucedido algún tipo de ataque de este tipo en Hungría, ¿tú crees que no se habría publicado y además a gran bombo por todos los lados aquí en España y en Pues otros sí. lados? Es que se ve como una cosa totalmente normal y forman parte de la sociedad y a nadie realmente le pasa por la cabeza. A lo que se opone en Hungría es esta ideología woke que lleva ciertas cosas al extremo contra la irracionalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, pues también temas de trans y etcétera, pues también hay locales de trans, mucha gente va allí, vamos allí, disfrutamos del espectáculo, no hay ningún tipo de problema. Pero una cosa es confundir, confundirlo o llamar a ciertas personas que se identifican como trans, llamarles mujeres, ¿no? Las personas trans son personas trans, no son mujeres. Entonces, cuando ya llegamos a cierto nivel de irracionalidad es donde hay una línea roja en Hungría y simplemente no es que no se tolere, porque realmente no se aplica ningún tipo de retorsión o lo que sea contra ninguna persona, pero es que simplemente hay cosas donde hay una línea roja entre la libertad de cada persona y la locura total. Bien. Y ahora pasemos otra cuestión también polémica del gobierno de Orbán. Vamos a ver, el tema sobre la inmigración, ¿no? Porque es que, ¿te acuerdas en 2015 cuando hubo la ola de inmigrantes sirios que venían de Turquía? Y bueno, incluso se sospecha llamados sirios, sí. Llamados sirios, se sospecha que, bueno, no se sospecha, es que se sabe que hay fondos de, o sea, organizaciones no gubernamentales con fondos de George Soros
que por cierto es húngaro, a ver si puedes comentarlo luego, que han fomentado estas olas de migrantes. Y parece que, pues eso, que Hungría, pues no sé, en su mayoría es bastante, decirlo, reticente a aceptar, acoger a gente de estas culturas por muchos motivos legítimos que tengan para huir de Siria. Incluso me acuerdo, eso fue cuando, sí, creo que era en 2015, me suena. Incluso Orbán hizo un referéndum, convocó un referéndum en Hungría sobre, a ver, qué tipo de política migratoria queremos los húngaros, y eso le fue criticado. Pero, completo mi pregunta, es que, ¿sabes? Es que a ver si puedes desmentir o confirmar. Es que, por ejemplo, la gran mentira que cuentan los euroescépticos de extrema derecha de Francia es que ellos te dicen que se puede desobedecer a la Unión Europea porque en Polonia y en Hungría no hay inmigración, lo cual es mentira. Es decir, lo que no hay es inmigración ilegal, pero inmigración legal sí que la hay. A ver, ¿qué puedes decirnos sobre esto? Hombre, evidentemente, yo creo que prácticamente todo el mundo, pero tanto en Hungría como en otros países o lo que se llama, pues, pues ondas más extremistas, entre comillas, en otros países, ¿no? Está todo el mundo de acuerdo con la inmigración legal. Es que nadie está contra la inmigración legal, pues ese es mi mi derecho de libre movimiento, como el libre movimiento de todo el mundo en todo el planeta, ¿no? Pero hay que cumplir con ciertos requisitos para cruzar ciertas fronteras, ¿no? El problema es la inmigración ilegal, que es totalmente descontrolada cuando no se sabe a quiénes estamos dejando entrar en el país. Entonces, allí donde la Unión Europea, por razones desconocidas realmente, por ciertos ideales liberales, diría yo, o humanitarias que no corresponden con la realidad, pues insistiendo de dejar a todo el mundo entrar en el país, pero también también es doble rastrero, ¿no? Porque por una parte, Hungría es un país frontera entre la Unión Europea y el resto que no pertenece a la Unión Europea. También la condición, una de las condiciones de pertenecer a la Unión Europea es la obligación de los países fronterizos de proteger las fronteras de la Unión Europea y el resto de los países apoyarles en proteger las fronteras de la Unión Europea. Entonces, por una parte, Hungría tiene esta obligación que está cumpliendo, además cumpliendo porque estos migrantes, su destino no es Hungría realmente. Estos No, no creo. migrantes luego quieren continuar y ir a Alemania, Francia, norte de Europa, su ser Hungría. Hungría está defendiendo la frontera de la Unión Europea. El destino es precisamente son estos países, ¿no? Que están diciendo que hay que abrir las fronteras, pero realmente no lo dicen en serio. Es que simplemente están echando toda la responsabilidad y toda la culpa en Hungría por razones políticas, ¿no? Por no abrir las fronteras a toda esta gente. Entonces, en Hungría sí que, por supuesto, hay inmigración. Pero si miramos quiénes componen o quienes forman parte de esta inmigración en Hungría, curiosamente, pues a los que vamos a encontrar en mayor número son los asiáticos, procedentes de Ya. países asiáticos, sobre todo coreanos, de Mongolia, de diferentes países de Asia Central, pero también tenemos bastante gente del Medio Oriente, ¿no? Pero todos llegando con sueles y pues llegando como de forma legal, ¿no? Entonces, yo realmente no entiendo quién en su sano juicio puede defender la inmigración ilegal y además masiva y además descontrolada de gente que quiere entrar en la Unión Europea. Entonces, allí pues hay diferentes razones políticas, como tú has mencionado a Soros, pues Soros y otros factores, ¿no?
que es que realmente no sabemos o no sé yo cuál es la intención real de aparentar, ¿no? Como que abrimos las fronteras de la Unión Europea cuando realmente no lo estamos haciendo, porque no se está haciendo ni en Grecia, ni en España, ni en Italia, ¿no? Insistimos en Hungría y por otra parte estamos haciendo lo que estamos haciendo en otras partes del mundo, sobre todo de donde viene la mayoría de estos migrantes, que es África, ¿no? Entonces, por una parte, estamos explotándoles a lo más no poder en África y estamos haciendo el paripé como que hoy pobrecitos huyen del hambre, huyen de guerras que hemos creado nosotros y abrimos la puerta, pero no abrimos la puerta, es que realmente echamos la culpa en Hungría, mientras que esperamos que tampoco les deje entrar en realidad. Vale. Y ahora, bueno, pues, ¿qué nos puedes decir con lo que está pasando en Ucrania de la minoría húngara en Ucrania que existe? Porque si la gente recuerda el mapa que enseñé al principio, el antiguo reino de Hungría, que estaba en el Imperio Austrohúngaro, abarcaba parte, o no sé si parte o totalmente, lo que se conocía como Rutenia, ¿no? Entonces hay húngaros, o, sea, o si prefieres, ucranianos de la minoría húngara en Hungría. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, si tomamos en cuenta la diáspora, es que la minoría húngara que vive fuera de las fronteras en todos estos países donde se han anexionado estos territorios húngaros, ¿no? Pues Ucrania es donde el menor número de húngaros realmente vive, ¿no? El mayor número de minoría húngara vive en Rumanía, como lo he dicho, entre 700.000 y 1 millón de personas. Luego en Serbia tenemos, pues actualmente debido a la guerra de los Balcanes, pues el número se ha reducido drásticamente. Ahora mismo hay como hay unos 182.000 húngaros viviendo en Serbia. En Eslovaquia sí que hay un número importante, 420.000 húngaros. Y luego ya donde menos realmente es Croacia, Eslovenia y sobre todo Austria, ¿no? En Ucrania hay unos 131.000 personas que se consideran o se declaran como húngaros. Sí, El problema en Hungría, bueno, es también por lo que yo he vivido, lo que he podido ver ahí en Serbia durante todo el nacionalismo artificialmente generado de Milosevic y tal, pues realmente cuando hay problemas, este tipo entre la mayoría y los grupos étnicos que viven en estos territorios, como es el caso de Ucrania, ¿no? Porque Ucrania principalmente tiene problemas con los rusos, pero proyecta su odio hacia todo tipo hacia todos los grupos étnicos que viven en su territorio y corta y pisotea sus derechos a todos de ellos, ¿no? Es que realmente esto es una actitud de unas naciones que realmente no están seguras de su legitimidad como nación, ¿no? sí, Antes en Yugoslavia, pues convivían serbios, croatas, eslovenos, etcétera, ¿no? Y cuando sí. todo esto se desintegró, pues de alguna forma cada uno tenía que reforzar su propia identidad nacional. ¿Cómo lo hacemos así de forma artificial? Pues Ujú, pisoteamos al resto ya, que no son serbios, que no son croatas, que no son, etcétera, ¿no? Lo mismo sucede desde mi punto de vista en Ucrania también. O sea, un país recién nacido, ¿no? Separado de la Unión Soviética, que además en muchos aspectos son idénticos con los rusos, ¿no? Prácticamente podría decir que el ucraniano es un dialecto o menos que un dialecto de ruso, independiente y diferente de los rusos. Entonces, pues lo que hace es reforzar la idea de Ucrania, de que todos los que viven dentro de Ucrania son ucranianos, eh,
empiezan un proceso de asimilación violenta a partir de 2014 contra todos los grupos étnicos, donde el objetivo son los rusos, pero afecta a todas las minorías y realmente con la intención de crear la nación ucraniana que realmente no existe. Entonces, desde 2014, pues las atrocidades también contra esta comunidad húngara han sido pan de cada día, que se manifiestan diferentes formas de lo que lo más grave realmente son las diferentes leyes que han introducido para imposibilitar el uso del húngaro en la vida cotidiana, pero dentro de las instituciones principalmente, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues creo que ya hemos pasado por... pues se nos da vuelta a todas las cuestiones que queríamos abordar. Se me ocurren algunas preguntas, algunas un poco más frívolas. George Soros es una persona querida en Hungría. Sí, la culpa tiene él de todo, sí. No sé si tiene culpa de Sí, todo, pero él nació en Hungría. sí, Se dice, bueno, no es que se dice, es que lo dijo él, que había colaborado con los nazis para denunciar a judíos. Sí. O como en lo tiene. ¿Qué ¿Perdón? culpa tiene? Repite que la culpa tiene ¿qué? No, me dices que tiene... No, en el inconsciente público, ¿no? Común, colectivo, realmente Soros tiene la culpa de cualquier cosa en Hungría, ¿no? Es así. Ah, sí. Eso se dice. Cualquier mal que pase en Hungría o suceda en Hungría, pues la culpa lo tiene Soros. Además, tienes tremendas pancartas ahí promocionando y extendiendo esta siempre es de Bruselas y de Soros. ¿Pero eres percibido como un húngaro o como un norteamericano en ese país? Hombre, algo entre medio, realmente un húngaro traidor, ¿no? Está percibido como un húngaro traidor, Húngaro traidor, que ¿no? pues un oligarca, porque no solo los rusos pueden ser oligarcas, ¿no? Un húngaro traidor, un oligarca, el mal mayor, un rico que por sus propios intereses pues está haciendo lo que sea y traicionando su propia patria de alguna forma, ¿no? Vendiéndolo al diablo, vamos. Vale, pues sí, le hemos dado la vuelta a todas las preguntas que quería plantearte. Ahora, si te parece bien, vamos acabando con cosas más ligeras. La verdad es que son preguntas que no... son cosas que no hemos hablado antes, pero... y no sé si podrás contestar, pero si no puedes no pasa nada. Bueno, porque ya todas las cuestiones políticas, geopolíticas, culturales, la hemos abordado. Sabes que a mí me gusta mucho el fútbol. ¿Cómo se siente en Hungría el hecho de que en los años 50 o por lo menos en el año 54 la selección de fútbol húngara era la mejor del mundo? Del mundo, ¿eh? O sea, bueno, pese a que perdió la final del Mundial de Suiza 54 contra Alemania Federal, y hoy es algo, bueno, no quiero ser ofensivo, pero casi irrelevante, ¿no? O sea, no sé si puedes decir algo al respecto. Hombre, hoy en día irrelevante el fútbol húngaro no es. Ha sido irrelevante durante mucho tiempo, ¿no? Pero es una cosa curiosa, claro. Por el caso del fútbol, pues en Hungría, pues los años 50 se consideran como la época de oro, ¿no? Pero también hay que reconocer que de alguna forma, el fútbol va vinculado con de cierto nacionalismo, Ya. de Aquí cierta vemos a Pacho identidad, de Puskás, cierta juega al Real Madrid. importancia, de darnos cierta potencia como nación, ¿no? Dependiendo de lo que... Entonces, Orbán también es un gran fan de fútbol ¿Ah, y ha sí? invertido muchísimo dinero, por cierto, muy criticado dentro de Hungría. Sí, de todos los estadios que ha construido, incluido su pueblo natal minúsculo, donde ha construido
construido un estadio, y hay que reconocer que de cierta forma sí que lo ha reconocido, porque en estos últimos o las últimas selecciones de pues, la selección mundial y tal, pues sí que Hungría está mostrando unos resultados bastante peculiares, ¿no? O sea, buenos resultados. Y el efecto que tiene esto en el espíritu, o sea, en la psicología nacional, es tremenda. Entonces, precisamente porque durante décadas el fútbol húngaro no estaba en ningún lado, y de repente estamos ahí entre los primeros de alguna forma, queda por ver, pero sí que estamos ganando muchos partidos, y no contra cualquiera, ¿no? Aquello se convierte en una fiesta nacional dentro de todo el país. Entonces, sí que hay futuro. Hay que reconocer también que pues, antes todo este fiasco en el terreno de fútbol, pues Hungría ha declarado al waterpolo como su deporte nacional, porque Waterpolo. ahí sí que estamos siempre entre los waterpolos, sí, siempre entre los tres primeros, ¿no? A nivel mundial. ¿Sí? Está la élite mundial en waterpolo. Gana o Serbia o Croacia o Montenegro o Hungría. Entonces, simplemente esto es una espina que tiene allí la nación húngara allí, y que Orbán también ha conseguido sacar, ¿no? Bien, sí, pues bien. Pues esa pregunta, claro, yo soy muy futbolero, te hacía esa pregunta sobre fútbol, pero yo lanzo preguntas para que luego el invitado hable de lo que quiera y pues, sí, que luego encadene hablando de otros deportes. Pues sí, no, quisiera recordar a los que ven este vídeo que sí, en el Mundial 54 se hablaba de los Magic Magyars, de los magiares mágicos, la selección del año 54, que estaba destinada a ganar el Mundial. En la fase de grupos le ganó a la Alemania Federal algo así como 7-3. Y luego en la final mundial se encontró con esa misma Alemania y perdió 2-3, empezando ganando 2-0, que es una cosa bastante increíble, ¿no? Y bueno, luego fue, sí, luego mundial, incluso 66 de Inglaterra hubo una buena selección. Llegó a haber, no sé si llegó a haber un Balón de Oro, que es Florian Albert, que juega en Ferencváros, pero no es de los jugadores más famosos de la historia de Hungría. Disculpa que haga una digresión sobre esto, pero no me voy a extender mucho. En el 2020, como no hubo Balón de Oro por culpa de la pandemia, decidieron hacer 3 onces tipo oro, plata, bronce, los 10 mejores equipos posibles de historia. Y yo, el periodista que sigo mucho, que es Julio Maldonado, en Maldini en Twitter, o sea, en YouTube, y en el mundo periodístico y en internet se le conoce como Maldini, pues criticó mucho que en ninguno de esos 3 equipos ideales figurara Pancho Puskás. No sé si conoces ese jugador, Ferenc Puskás. Sí, Puskás, sí. Sí, pues Ferenc Puskás, que delantero centro, sobre todo donde se va a conocer es en el Real Madrid, precisamente, que tiene un disparo fortísimo y sí que es bastante chocante que no aparezca en ninguno de los 3 equipos tipo Pancho Puskás. Es el jugador del cual enseñé una imagen antes, ¿no? Bien, abandonemos esto y vayamos a otra cuestión. Bueno, yo las llamo frívolas, pero en realidad no lo son para nada. Son cuestiones, a mí me parecen interesantes y serias. Te voy a enseñar una foto y a ver si reconoces a la persona que aparece en la foto, ¿vale? ¿Conoces a esta persona? A ver. Es una jugadora de ajedrez, obviamente, sale con un tablero. Nada, no sé, o sea, te lo pregunto por si esas personas tienen fama o notoriedad en Hungría. Esa es la foto de Judith Polgar, una de las 3 hermanas Polgar. Eso es. Tanto que se habla del empoderamiento de la mujer, del feminismo, y eso es una cuestión que son cosas de las que no se habla en España, donde hay tanto feminismo. No, es la mejor ajedrecista mujer de la historia y es la
Ujú, No sé si los oyentes, los que ven este vídeo lo saben, la Federación Internacional de Ajedrez, que se llama FIDE, tiene un ranking de masculino, un ranking femenino, un ranking mixto, ¿no? Joder, es la única jugadora femenina de la historia que ha estado entre los 10 mejores del mundo. Eso es una cosa bastante espectacular. ujú. Y no sé si esta persona es conocida en Hungría. Sí, 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 absolutamente. Y, yo diría que todo el mundo la conoce. Es que también viene el tema de que Hungría tradicionalmente no, en el mundo del deporte no está tan centrada en lo que es el fútbol, porque en España prácticamente, si se habla de deporte, no hace falta hacer otra cosa que encender las noticias y ver las noticias de deporte, que se entiende que se van a hablar de fútbol y nada más, ¿no? Entonces, como en Hungría no es el deporte dominante realmente, no es algo en que hayamos destacado, ¿no? Pues la esgrima se llama, ¿no? Esgrima, sí, Esgrima esgrima. o la equitación, waterpolo, natación, ajedrez, los otros deportes o remo, ¿no? También en general los deportes acuáticos, ¿no? Pues son los que ocupan el espacio de las noticias deportivas. Y entonces Polgar Judith y el ajedrez, pues todo el mundo la conoce de la misma forma como conoce todo el mundo a Hosszu Katinka o a, ¿cómo es su nombre? Egersegi Cristina, ¿no? Que es otra generación, que es mi generación también nadadora, pues ganadoras de olimpiadas, de diferentes competiciones, unas grandes nadadoras, todo el mundo conoce su nombre, ¿no? Y desde luego es que realmente no se separa el deporte femenino de masculino en este sentido en Hungría por una parte y también teniendo a Polgar Judith, ¿no? Pues sí que tenemos, sí que somos muy orgullosos Ahí, de... sí, sigue, sí. No, es que estaba cortado en tu momento, así que no sé si me escuchas. Ujú. Se te había Sí, cortado un sí, ahora momento. te escucho, sí. Sigue, prosigue, prosigue, prosigue. Ujú. No, simplemente he dicho que por una parte no hay esta distinción realmente entre deporte femenino y deporte en Hungría, porque tenemos grandes deportistas femeninas, como he mencionado, Hosszu Katinka nadadora, otra nadadora, Egersegi Cristina, de otra generación, ¿no? Y también Polgar Judith, que es una, pero también pues tenemos grandes deportistas en voleibol, en balonmano, etcétera, femeninas, ¿no? Que todo el mundo lo conoce, todo el país lo conoce. Es que a mí no me interesa excesivamente el deporte en sí, entonces yo muchas de ellas no las puedo nombrar, ¿no? Pero Polgar Judith es una persona a la que le conoce todo el mundo, vamos. Sí. No, tengo un artículo de nuestros ojos, ¿no? de Leoncho García, que es el gran periodista ajedrecístico de España, que escribe en el país. Sí, año 95. No puedo ver la lista entera porque, claro, es que hay que pagar para el artículo entero, pero, claro, año 95, la lista de bueno, la clasificación de los mejores ajedrecistas según la clasificación de la Federación Internacional eran eso, pues, Karpov, Kasparov, un tal Kraninik, ruso, nunca había oído hablar de él, Ivanchuk, Ucrania, eh, Viswanathan Anand, un hindú que, por cierto, vive en la Comunidad de Madrid, Topalov, Bulgaria, Shirov, que era un letón de nacionalidad española en aquella época, y el noveno no lo veo cuál es, pero la décima fue Polgar en su día, décima mejor jugadora, independientemente del género, mejor jugadora, o sea, del sexo, décima mejor jugadora del mundo. Bueno, que eso es una cosa que ya, o sea, a corto plazo es difícil que se repita, porque ahora, claro, es que ahora el nivel ha subido tanto que ahora la mejor ajedrecista mundial, que es una china, que es Yifan Hao, debe estar en el puesto 50 o una cosa así, pero bueno, tampoco voy a hacer una digresión larguísima sobre esto. Y lo cierto es que ya creo que no nos queda mucho, o sea, no nos dejamos nada del tintero. ¿Tú crees que nos dejamos algo, Ripley? Hmm, Pues que yo sepa, hemos tratado todo, me parece. A mí, ¿no? Bien,
Bien, bien, bien, bien. Pues nada, como siempre, antes de terminar un vídeo, le digo al invitado o a la invitada si tiene, bueno, le dejo como últimas palabras que comente, diga o no diga lo que le da la gana. Ripley, ¿quieres añadir algo? Estoy revisando los temas que hemos previsto para hoy, pero me parece que, pues, que hemos tratado principalmente todos los temas, no sé. Mm, Bien. Pues nada más, esto es todo. Estábamos con Ripley Aplastanafos. Sí, sí, una cosa quería añadir. Sí, ahora Sí, cuéntanos, que se me cuéntanos, ocurre. cuéntanos. Cuando estábamos hablando de la inmigración, ¿no? Esto del tema de la migración, el problema de la inmigración, ¿no? Y que pues Hungría pues no está muy dispuesta a abrir las fronteras a cualquiera sin identificación y sin ningún tipo de legalidad, ¿no? Por otro lado, también hay que decir que esto de la repartición de los inmigrantes dentro de la Unión Europea, ¿no? Lo que Europa continuamente está exigiendo, en los periódicos estamos leyendo que está exigiendo a Hungría y algunos otros países más de acoger a los llamados refugiados y que pues, ellos se niegan, ¿no? Es lo que leemos en los periódicos, pero no sabemos que también existe la posibilidad de, si algún país se niega, ¿no? A acoger el número de inmigrantes que pues, ciertos órganos establecen dentro de la Unión Europea, pues existe la opción de compensarlo de alguna forma, ¿no? Brindar ayuda de otras formas. Entonces, esto hay que saber también que mientras que Hungría no quiere abrir las fronteras para inmigrantes ilegales, ¿no? Así en plan puertas abiertas, pero sí está muy comprometida en eh, invertir en África, por ejemplo. Entonces, nadie sabe aquí en el Occidente, porque evidentemente no se le da publicidad, que estos países que se niegan a acoger cierto número de inmigrantes, pues tienen que y mandan otro tipo de ayuda en este caso, a África. Por ejemplo, Hungría está construyendo diferentes infraestructuras en África. En Etiopía, pues han construido, no sé qué, con la participación, mayoría de los que participaron en este proyecto, pues fueron empresas húngaras en filtrar y proporcionar agua limpia, ¿no? En Etiopía. En Nigeria, pues me parece que han construido, pues han instalado y construido el sistema de tranvía en la capital y en otras ciudades. Tienen acuerdo de colaboración entre universidades húngaras y universidades áfricas y también dan becas a no sé qué número de estudiantes africanos para que vayan a estudiar a Hungría. Entonces, simplemente Hungría representa la política en cuanto a África y estos países que tienen problemas, ¿no? Diferentes problemas que hay que desarrollar a estos países, la ayuda hay que brindar en estos mismos países, hay que desarrollar la educación, hay que desarrollar su infraestructura para que toda aquella gente se vea obligada a dejar su país. O sea, la solución no es transportarles, hacer una transfusión de la población, ¿no? Desde África a Europa. La solución es desarrollar estos países para que ni ellos se viesen obligados a inmigrar o emigrar en masas hacia Europa, ni tampoco Europa tenga que abrir las puertas ante unas masas ilegales y no calificadas. Bien, bien. O sea que O sin sí, sí, calificar. eso me parece. Pues sí. Sí, es un poco la política que está haciendo China, aunque China no recibe mucha inmigración africana, es lo menos que se puede decir. Pero sí, me parece la política sabia, ¿no? Es decir, tratar de
aportar algo, tu granito de Claro. arena, para promover que la gente no se tenga que ir en masa a los países de África, a Europa, ¿no? Originando choques migratorios, poblacionales, culturales, ¿no? Claro. Es una forma de inversión, porque no deja de ser una inversión. La economía toda la vida va de diferentes formas de inversiones, pero es una inversión justa donde todo el mundo sale ganando y al final uno sale ganando más a largo plazo si no aplasta a la otra parte interesada en el, en el asunto. O sea, también Bien, doy algo y recibo algo. muy bien. Pues un poco más, ¿no? Yo con esto creo que podemos dar por terminado el vídeo, que tampoco ha durado muchísimo. Y bueno, yo voy a dejar ya de decir, tengo previsto hacer un vídeo sobre esto. El próximo vídeo va a ser sobre esto, porque es que luego, o sea, muchas veces lo hago, pero no lo hago en el vídeo que viene inmediatamente después, así que ya voy a dejar de hacer eso. Tengo preparado un vídeo sobre Roberto Vaquero para explicar por qué no he entendido a Kruskar. Bueno, es decir, lo haré, pero no puedo decir cuándo. No sé si va a ser esta semana, la semana que viene o después. Ya voy a dejar de prometer lo que luego no cumplo. Bueno, Ripley, muchas gracias por venir. Encantada de que me invites, Eh, vamos. bueno, claro, como este vídeo no es en directo, no hay chat, entonces no puedo teclear tu arroba de Twitter, pero es Jozan Manzi, ¿verdad? Sí. Bueno, aunque arroba JOZANMANCI, ¿verdad? O SI. Eso es, sí. Sí, sí, Pero bueno, da sí, igual, nos CI. falta la arroba, que la gente que puede buscar Ripley Aplastanafos. Bueno, por cierto, no. Es una pregunta que quiero hacerte. Queda una pregunta. ¿Por qué esa cruzada contra los nafos? ¿Y qué son los nafos? ¿Por qué esa cruzada personal contra los nafos? ¿Por qué quieres Bueno, esto destruirlos? realmente es un pasatiempo, tampoco tiene mayor importancia. Es que ahí al principio, cuando ellos y propagandística y no es realmente ninguna cruzada personal, es que sea yo, pues ahí navegando, leyendo cosas, es que he visto unos comportamientos totalmente inaceptables, ¿no? Por la parte de este grupito de gente, ¿no? A lo que yo no le doy más importancia de que echar unas risas, ¿m? Con ellos, no. Sobre ellos, ¿no? Realmente. Es que pues están ahí acosando simplemente gente que no piensan como ellos, no piensan, pues van contra corriente y realmente me parece algo absolutamente inaceptable hacer una cruzada de acoso contra personas, contra su vida profesional, contra su vida personal, ciertas personas cuyas publicaciones a ellos y a sus ideas políticas, convicciones y llevado a fanatismo, porque es lo que son, realmente son unos religiosos fanáticos, pero proyectado de otra forma, pues están realmente demostrando una actitud totalmente antidemocrática, una actitud totalmente contra todos los valores que tenemos nosotros en el presente. Y yo, como defiendo la libertad de expresión también, soy anticensura. mm, mm, y yo creo que a nadie en su sano juicio se le puede ocurrir callar las diferentes opiniones y puntos de vista de la gente, pues yo realmente si tengo alguna cruzada, tengo contra estas tendencias, ¿no? Canceladoras que están muy de moda hoy en día, que intentan cancelar cualquier opinión, cualquier punto de vista que no coincide con lo suyo o con las ideas dominantes que se nos están virtiendo desde los pues, medios de comunicación, ¿no? Eh, Precisando que los NAFOs son los amigos de la Organización del Atlántico Norte, ¿no? Es eso, ¿no?
Bueno, es lo que dicen ellos realmente. Es que realmente para mí son un grupo de ignorantes, realmente un grupo de gente fanatizada que pues están poniendo en manifiesto pues unas ideas religiosas, pero adaptadas al siglo XXI, realmente. Pero sí, ellos lo proyectan a este ámbito actual político, entre el conflicto entre Rusia y Ucrania, que están ahí defendiendo no sé qué ideales, ¿no? Salidos de unas películas de Disney y además dando rienda suelta al odio interno que tienen acumulados, simplemente pues justificar para sacar de dentro pues cierto odio que de otra forma no podrían justificar y no podrían publicar, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues nada, si queréis seguir a Ripley en Twitter, pues nada, Ripley Aplastanazos, me parece que tiene de imagen de avatar una imagen de Sigourney Weaver en la película de Alien. Yo por mi parte poco más, no tengo más que añadir. Ahí sí que te lo digo ya, pero por última vez. ¿Tienes algo más que comentar o ya está? Por mi parte yo creo que Muy más o bien, menos está, sí. vale. Pues Ripley, muchas gracias por venir. Cuento contigo para otro vídeo para hacer un análisis más específico de una cuestión más en concreto, en otra ocasión. S- Sí, por supuesto, sin problema. Sí, claro. Y bueno, yo ya, pues ¿Cómo nada, cuál? vamos a dar por podríamos especificar más sobre determinadas cuestiones de la historia de los húngaros, sobre el nacionalismo, sobre el concepto de Ujú, nacionalidad o de nación, no sé, ujú, eh, este tipo de cosas. mm, Bi- sí, muy Bien, interesante. O sobre las minorías como tal, o sobre las sobre la minorías. situación de las minorías de la Unión Europea, porque yo creo que debería abordar y no se les está dando ninguna importancia. Bien, pues efectivamente se puede hablar de eso. Entonces, como dije, ya, Las yo, minorías ya, sí, autóctonas, que para no confundir, pues las minorías, sí, sí, nuevas minorías, ¿no? no las Digo que minorías con sexuales o toda de la identidad de inmigración género, y sí. etcétera, pues podemos hablar sí, pero también pues realmente los inmigrantes, los grupos de inmigrantes también forman minoría, ¿no? Pero que hay que hablar sobre la situación de las minorías autóctonas de la Unión Europea, que nunca jamás se está tratando y no se está defendiendo algo que forma una parte básica de lo que es la cultura y herencia cultural europea. Muy bien, pues podríamos hablar de esto un día, sí. Y bueno, pues poco más que añadir. Yo, y como ya dije, ya voy a dejar de hablar de los próximos vídeos, pero sí que puedo decir que hay una serie de vídeos previstos para este canal. De nuevo, una vez más, Ripley, gracias por venir. Soy Alex García, del canal Artículo 50. Y nada más, hasta el próximo vídeo. Adiós. Gracias.